como, ¿qué ustedes prefieren? Como si yo fui muy rápido, ¿cierto? O, Yo lo entendí, estaba bien, digamos. estaba bien, como, Para mí, por lo menos, no sé el resto. ¿cierto? Como, entonces, como yo fui como, ese gráfico que yo fiz acá en realidad como no quedó muy bueno, entonces yo voy como solo explicar eso de nuevo y ahí como quizás para los que no entendieran, como creo que va a quedar un poco más claro, ¿cierto? Entonces, de nuevo, como nosotros estábamos mirando ese modelo que era con saturación, ¿cierto? Y ahí como habíamos hecho anteriormente, como yo voy a empezar a grabar de nuevo. Cuando Recording in nosotros estudiamos progress. el modelo CIS, ¿cierto? Nosotros teníamos un modelo donde habían dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces, si acá tenemos el eh, modelo CIS, ahí el modelo CIS era una cosa así, ¿cierto? Como, eh, así, ¿cierto? Como donde uno eh, tiene como esa dinámica así, ¿cierto? Como, eh, y acá, y ahí nosotros habíamos visto para el modelo CIS que podríamos reducir eso para una sola ecuación, ¿cierto? Porque en ese caso acá, el S más el I, ¿cierto? Siempre es igual a N. O si nosotros consideramos el modelo reescalado, ¿cierto? Sería decir como que ese S sobre N más el I sobre N es igual a 1, ¿cierto? Y podríamos dar un nuevo nombre como un S y un I tilde, ¿cierto? Como podríamos reescribir también el modelo sin considerar el n, considerando el modelo reescalado, ¿cierto? Pero acá nosotros habíamos considerado el modelo sin reescalarlo. Y ahí nosotros habíamos visto que por esa relación acá, ¿cierto? El S siempre es igual que n menos i. Y ahí era suficiente estudiar como el comportamiento de esa ecuación acá. Y ahí ese S acá, nosotros podemos cambiarlo por N menos I. Y ahí el modelo quedaba así, ¿cierto? Como N menos I menos alfa I. ¿Cierto? Y ahí nosotros habíamos visto que en ese caso acá existían como dos valores de equilibrio, ¿cierto? Uno era el I igual a 0, que es equilibrio libre de enfermedad, y había como voy a llamar eso de 0 y ese equilibrio 1, que era el otro equilibrio que uno obtiene al estudiar el modelo, ¿cierto? Que como, ahora no sé si, yo creo que era beta sobre alfa sobre beta, como si yo no me equivoco, pero en realidad ahora no me acuerdo, ¿cierto? Pero creo que era así. Y ese equilibrio endémico, ¿cierto? Y ahí lo que nosotros, quizás haya un n acá, porque quizás eso está multiplicado por n, ¿cierto? Pero como no es tan importante ahora, pero entonces, ese era el modelo CIS. Ahora, en ese modelo con saturación, el único cambio que nosotros hicimos, como entonces con saturación, entonces, único cambio que hicimos fue que esa era la nueva tasa de recuperación, ¿cierto? Como saturación de tratamiento. Y ahí como no es difícil de ver, ¿cierto? Que como ese equilibrio libre de enfermedad, como también va a ser un equilibrio para ese nuevo modelo. Ahora, nuestra pregunta era, ¿cómo son los equilibrios endémicos, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son las otras posibles soluciones, ¿cierto? Si nosotros, lo que nosotros habíamos llamado FI, era esa función acá, beta I, n menos I, menos alfa 1 más I,
veces I, ¿cierto? Como, ¿cuáles los otros posibles equilibrios de esa función acá, ¿cierto? Como, y ahí lo que yo había comentado, como que una manera de estudiar eso, ¿cierto? Era como, si nosotros igualamos ese f de I a 0, ¿cierto? Ahí nosotros llegaríamos a una cosa así como alfa I, 1 más I, y ahí si nosotros dividimos como los dos lados por I, nosotros podemos reescribir como esa función de esa forma acá, ¿cierto? Como 1 más I y acá n menos I igual a alfa sobre beta, ¿cierto? Entonces, para los valores de I, tal que esa condición está satisfecha, eso es un valor de equilibrio de la función fi, ¿cierto? Como, y ahí, como para facilitar ese análisis analítico, como uno puede decir que eso es una función GDI, ¿cierto? Y ahí como hay una manera gráfica de estudiar eso, ¿cierto? Que sería como, eso es una función cuadrática, ¿cierto? Si uno desarrolla esa cosa acá, quedaría una cosa así, menos I al cuadrado, más n menos 1i, y ahí, y ahora yo me perdí acá, como más m, ¿cierto? Como igual a alfa sobre beta, ¿cierto? Entonces, eso acá es una parábola con como la boca hacia abajo, y acá lo que yo estaba diciendo como era que, ¿qué puede pasar con esa función GDI, ¿cierto? Entonces, una manera de estudiar como los puntos de equilibrio era imaginar ese tipo de situación, donde yo tengo la parábola y tengo acá una recta en alfa beta, ¿cierto? Y acá, eso que yo no había mencionado anteriormente, si alguien quiere como entender eso un poco mejor, este punto de intersección acá, entre la parábola y ese eje I, ¿cierto? Entonces acá tenemos el eje I, y acá tenemos I. Con esa intersección, o sea, cuando el rey en el punto 0, ¿cierto? Como si uno simplemente reemplaza rey de 0, como uno obtiene que el rey de 0 es igual a n, ¿cierto? Como simplemente reemplazando acá en esa función acá, ¿cierto? Entonces, cuando yo miro la función en el igual a 0, ¿cierto? Como yo tengo el n, entonces i igual a 0, nosotros tenemos que g de 0 es igual a n, ¿cierto? Entonces, que es el punto donde esa parábola g de i intersecta con el eje y, ¿cierto? Y ahí como nosotros vamos como, podemos analizar las distintas situaciones que podrían ocurrir acá, ¿cierto? Y acá, como yo había comentado cuando yo di a ustedes la tarea, como que el valor del R0 era beta sobre alfa veces n, ¿cierto? Como, y ahí como utilizando eso, como uno ya puede como, por ejemplo, verificar, ¿cierto? Que cuando el R0 es mayor que 1, ¿cierto? Entonces, eso es equivalente, ¿cierto? A que el n sea como más grande que el alfa sobre beta, ¿cierto? Como, ¿cierto? Entonces, el R0 ser mayor que 1 es equivalente a que el n sea mayor que alfa sobre beta. Entonces, sería una situación así como. Entonces, acá tenemos esa recta alfa sobre beta, y en este punto que yo había destacado en amarillo es el punto n, ¿cierto? Entonces, como si el n es más grande
que el alfa sobre beta. Nosotros estamos exactamente en la situación donde el eje cero es mayor que 1, y ahí uno puede ver como que solo hay un único punto y positivo a donde esa parábola intersecta con esa recta azul, ¿cierto? Entonces eso sería como un equilibrio endémico, ¿cierto? Y ese sería como el único equilibrio endémico positivo cuando el eje cero es mayor que 1, ¿cierto? Y ahí como nos restaría como estudiar como, qué pasa cuando el eje cero es menor que 1, ¿cierto? Y ahí, como yo había comentado, como habían como distintas situaciones, entonces como, ¿qué pasa cuando ese eje cero es menor que 1? Y eso de alguna manera era equivalente a decir que el n era menor que el alfa sobre beta, ¿cierto? Y ahí como yo había graficado mal eso acá, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esas situaciones así como eh, eh, entonces acá tenemos una situación donde acá está el alfa sobre beta, el alfa sobre beta también podría estar por arriba de esto, ¿cierto? Como, entonces acá es la función GDI, acá es la función GDI, acá es el alfa sobre beta, y uno también podría tener como una otra situación a donde nosotros teníamos como dos puntos de intersección, ¿cierto? Que sería esa situación acá, como... Fabio, el primer gráfico sería el caso anterior, donde n es mayor que alfa partido por beta. sí, como, gracias, como... Sí, entonces Gracias. Eso está mal. tendría que ser Solo como voy a hacer como esa otra acá. eso. Entonces acá sería alfa sobre beta. Entonces acá nosotros tenemos como dos puntos de intersección, ¿cierto? Acá no hay ningún punto de intersección. Entonces acá no hay puntos de intersección. Y como nosotros deberíamos tener como... ok, entonces acá nosotros no podemos tener como esa otra situación, yo creo, como solo... Como me parece que... sí, parece que sí, solo podemos tener esas dos situaciones, como... Entonces, en realidad, como solo hay como dos casos, ¿cierto? Entonces, acá sería ese n, que es el g de 0 igual a n, y acá de nuevo ese es el g de 0 igual a n, ¿cierto? Entonces, en esa situación acá, como cuando el R0 es menor que 1, y como acá podemos llamar de IM el máximo de esa parábola, ¿cierto? Entonces, IM es el máximo de la parábola, ¿cierto? Como, entonces, si ese IM es menor que alfa sobre beta, ¿cierto? Ahí como nosotros no tenemos ninguna intersección entre la función GDI y alfa sobre beta, y cuando el R0 es menor que 1 y el IM acá es como mayor que alfa sobre beta, ¿cierto? Ahí nosotros podemos tener como dos intersecciones acá, nosotros vamos a tener dos intersecciones en esa función acá, ¿cierto? Quizás hay un otro caso que sería como si el máximo de la parábola es negativo, ¿cierto? Y ahí estaremos en una situación a donde
solo hay también como un único punto de intersección, pero como, entonces, quizás hay un otro caso que sería como así, ¿cierto? Entonces, si el IM fuera acá, ¿cierto? Entonces, eso sería el G de N, como sería el N, pero quizás podemos también como, sí, pero ese caso también como nosotros estaríamos como retirando, ¿cierto? Porque en ese caso el R0 también sería más grande que 1. Entonces creo que no hay ese caso. No sé por qué yo pensé que habían como dos casos, tres casos, ¿cierto? Entonces como acá nosotros tenemos como dos puntos, como entonces acá como no hay equilibrio endémico, ¿cierto? Y acá hay como dos equilibrios endémicos, ¿cierto? Y ahora uno como puede como estudiar como también la estabilidad como de esos puntos de equilibrio, ¿cierto? Y la situación que uno tiene como entonces como acá uno puede como estudiar la estabilidad de los puntos de equilibrio en las dos situaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros llamamos ese punto de equilibrio acá, no sé, de I1 estrella y ese de I2 estrella, ¿cierto? Entonces, para estudiar como los puntos de equilibrio, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un sistema unidimensional, ahí ustedes se acuerdan que debería ser una cosa así, ¿cierto? Entonces, si acá nosotros graficamos la función fi, y ahí esa función fi va a tener que, ¿cierto? Como esos puntos I1 estrella y el I2 estrella son como puntos de equilibrio, ¿cierto? Nosotros sabemos que eso es igual a cero, ¿cierto? Y ahí, a depender del valor de la derivada de la función fi en esos puntos, ¿cierto? Nosotros vamos como tener como la estabilidad, ¿cierto? Entonces, si la derivada es menor que cero, ¿cierto? Es un punto de equilibrio estable, ¿cierto? Y si es como mayor que cero, es un punto inestable, ¿cierto? Como nosotros hicimos para el modelo CIS. Entonces, acá lo que pasa es una situación así como, entonces cuando el R0 es menor que 1 y nosotros estamos en esa situación, acá no sé cómo, esa situación a donde, ¿cómo fue? Dividir en dos casos, o quizás en tres casos, como cuando el R0 es mayor que 1, o si el N es mayor que el alfa sobre beta. Cuando nosotros graficamos esa función f de i, la cosa queda una cosa así como, ¿cierto? Entonces, donde acá, eso sería ese equilibrio cero, ¿cierto? Que es equilibrio libre de enfermedad, y eso sería como el equilibrio I1, acá, ¿cierto? Entonces, acá uno puede ver que la A las derivada 8. de esa función en el punto I0 Acabo de eh, tener ¿Por una. qué no me dijo entonces? es positivo y la derivada de esa función acá en el punto I1 es negativo, ¿cierto? Entonces, como I0 es como inestable y ese I1
acá es como estable, ¿cierto? Y ahí nosotros también tenemos, en esa situación acá, cuando el R0 era menor que 1, ahí nosotros teníamos esos dos casos, ¿cierto? Cuando el IM era más grande que el alfa sobre beta, ¿cierto? Y cuando el IM era más pequeño que el alfa sobre beta. Entonces acá, como no hay como equilibrio endémico, solo equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Como, y acá como hay como equilibrio libre de enfermedad y dos equilibrios endémicos, ¿cierto? Y ahí lo que pasa en esa situación acá sería que cuando estamos en esa situación acá, con dos equilibrios, ¿cierto? Cuando IM es menor que, no, mayor que alfa sobre beta, nosotros estamos en una situación así como la función tiene ese comportamiento así como. Entonces, eso sería la función FI. Y acá sería el I. ¿Cierto? Entonces, eso sería ese equilibrio endémico 2, ese sería el equilibrio endémico 1, y ese sería el equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Y ahí en esa situación, como ese modelo, tiene que el modelo, perdón, el punto de equilibrio libre de enfermedad, como es asintóticamente estable, ¿cierto? O es estable. Acá. Y ese acá también como es estable, ¿cierto? Porque tiene como derivada menor que 0 en ese punto, ese también tiene derivada menor que 0, y ese acá como tiene derivada mayor que 0, entonces ese es como inestable, ¿cierto? Entonces la idea como sería más o menos esa, como si yo empiezo, si yo tengo ese modelo donde el R0 es menor que 1, si yo tengo mi condición inicial, el número de infectados inicial está como en ese intervalo acá, ¿cierto? Entonces, si I0, como voy a escribir así, como si I0 está entre I1 y I0, entonces como es como atraído para I0. Y si como estamos en la situación donde el I0 está como en ese otro intervalo acá, ¿cierto? Entonces como es atraído para I2, ¿cierto? Entonces como eso es lo que pasa con ese modelo, como, y una manera de hacer eso, como, entonces, yo había como pasado los scripts, ¿cierto? Para que ustedes calculasen como esas, yo creo que se llama fase de línea, ¿cierto? En español, no me acuerdo bien, ¿cierto? Y ahí como, que era difícil, ¿cierto? Porque uno tenía que quizás testar como varios valores de parámetros, ¿cierto? Si uno no ha hecho como ese análisis analítico, ¿cierto? Uno como es difícil saber como que los valores que uno tiene que testear, ¿cierto? Para observar ese tipo de comportamiento. Porque acá, como entonces, eso va a depender de la relación. Entonces, acá podrían pasar dos cosas, como entonces, ese es el caso donde
máximo de la parábola es más grande que alfa sobre beta, y la otra situación, como que uno escribí acá, sería la situación que yo creo que la mayoría graficó, ¿cierto? Que sería la situación donde el R0 es menor que 1 y el máximo de la parábola es menor que alfa sobre beta. Porque en esa situación acá, como ahí teníamos alguna cosa similar a eso, como, o sea, como, perdón, debería ser como alguna cosa, creo que así como, o quizás como só hay un único, como, só hay como un único punto de intersección acá, donde, entonces, y 0 es como el único punto de equilibrio. Como eso yo tengo que chequear, como no sé ahora si sería una cosa así, porque ahí como el equilibrio endémico, ¿no? Como acá, como no habría como un equilibrio endémico, entonces debería ser como alguna cosa así, ¿cierto? Como esa función f de i, como solo tiene como el único equilibrio, el único punto de equilibrio de la función fi es el equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Porque nosotros habíamos visto que cuando el máximo de la parábola es menor que alfa sobre beta, ¿cierto? Esa curva GDI no intersecta la recta alfa sobre beta, ¿cierto? Entonces debería ser alguna cosa así. Entonces, solo teníamos ese único equilibrio como atrayendo las soluciones, ¿cierto? Y acá teníamos una situación así, como cuando nosotros hacemos esa gráfica de fases de línea, eso sí, ¿cierto? Y acá como, entonces ahora yo estoy compartiendo con ustedes como, yo había como para esa tarea como pasado para ustedes como un paquete del R, ¿cierto? Donde uno puede hacer como esas gráficas de planos de fase, ¿cierto? En el caso no dimensional, esas gráficas de línea de fase, yo creo que se llama, ¿cierto? Como, entonces, por ejemplo, acá yo elegí como parámetros a donde como el n es más pequeño que el alfa sobre beta. Entonces, por ejemplo, yo tomé el n como siendo 10 acá y tomé el beta como 0.3 y el alfa como 5, ¿cierto? Entonces, en ese caso, debería ser que el n es más pequeño que alfa sobre beta, ¿cierto? Y ahí no sé, como al revés, ¿cierto? Pero debería ser eso. Y acá, como cuando uno hace eso, como uno ve que el modelo con saturación tiene como 3 puntos de equilibrio, ¿cierto? Como, entonces, hay un punto de equilibrio que es el 0, que sería el equilibrio libre de enfermedad. Hay como un punto que está entre, no sé, el 0 y el 2, ¿cierto? Y como después, como hay un otro punto de equilibrio que es como cercano al 8, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos esos 3 puntos de equilibrios y en ese caso particular, como el modelo es con el eje 0 menor que 1. Y acá, si uno hace esa gráfica acá, ¿cierto? Uno puede ver como los 3 puntos de equilibrio. Entonces, hay ese punto acá, cerca del 8. Hay ese punto que está como entre el 0 y el 2, ¿cierto? Y hay acá el punto 0. Entonces, acá uno puede ver como por esta flechita acá, ¿cierto? Como que el 0, como uno puede primero notar que la curva en el punto 0, ¿cierto? Como tiene derivada negativa, ¿cierto? Entonces eso debería ser como un equilibrio estable. Y acá, como en ese punto que está entre 0 y el 2, la derivada es positiva, entonces es un punto inestable.
Y acá de nuevo, como la derivada en ese punto cercano al 8 es negativa, como eso va a ser un punto estable también, ¿cierto? Y acá uno puede ver, entonces, que cualquier condición inicial que está en ese intervalo acá, ¿cierto? Ese intervalo más largo debería ser como atraída para el equilibrio cercano al 8. Y si nosotros empezamos con una condición inicial en ese otro intervalo acá, la solución debería tender hacia la situación libre de la enfermedad, ¿cierto? Y esa es una situación como a donde el R0 es menor que 1, ¿cierto? Entonces, solo porque nosotros hicimos un pequeño cambio en la tasa de recuperación, ¿cierto? Ya como aparece un comportamiento distinto, ¿cierto? Entonces, ahí como a depender de los parámetros, es bastante similar al modelo CIS, ¿cierto? Y para algunos valores de parámetros, nosotros tenemos un nuevo tipo de comportamiento. No sé, ¿alguien tiene alguna duda acerca de eso o estamos más o menos bien? Eh, Sí, acá. Que acá yo tengo que chequear como el beta. Ok. El beta acá es 0.3, que es el primer parámetro. O sea, sería como... entonces sería... No, ahora yo estoy como perdido. Entonces sería como 5 partido por 0,3. 5 partidos por 0. Sí. Entonces como... Sí, como 15 más o menos. Sí. 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 Sí, mayor que 10. n, sí. Ok. Sí, vamos a chequear acá como 20. Entonces solo... ¿Cierto? Ahora nosotros solo tenemos un único punto de equilibrio, ¿cierto? Que sería... ok, pero acá el problema es que yo tengo que aumentar como el tamaño del... Yo tengo que aumentar el tamaño del I acá, como... Entonces voy como... solo... ahora, ¿cuál es el valor del...? Entonces tengo que aumentar eso para 20, por ejemplo. Como voy a aumentar para 21 el límite del... ¿cierto? Entonces acá tenemos como, ahora hay como dos equilibrios, hay como el equilibrio endémico y hay el equilibrio, perdón, hay el equilibrio de enfermedad y el endémico, pero ahora como el endémico, ahora nosotros estamos en la situación donde el R0 es mayor que 1, ¿cierto? Y ahí como, yo creo que quizás yo escribí mal alguna cosa ahí, como, pero acá como uno puede ver que las flechitas, ¿cierto? Están saliendo, como si uno hace eso un poco más grande, como esas flechitas están saliendo de acá, entonces ese equilibrio libre de enfermedad como va a ser inestable y están llegando como hacia ese equilibrio endémico. Entonces el equilibrio endémico debería ser como el estable. Y ahí si uno mira acá como esa cosa como acá. Entonces, ese acá es ahora estable y ese acá es inestable, ¿cierto? Porque la derivada es positiva en ese punto 0. ¿Cierto? Entonces, como esa era como un poco la idea de ese ejercicio, ¿cierto? Pero quizás yo debería haber como dado como
algunas instrucciones adicionales, ¿cierto? Porque creo que era difícil como llegar a esa situación, ¿cierto? Uno tiene que elegir bien los parámetros para volver a la otra situación, ¿cierto? Como, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más acerca de eso? ¿Estamos bien como? Sí, nosotros parece que hicimos este caso nomás. En este caso fue el que nos salió. No, Sí, yo creo que la mayoría hizo ese Sí. caso, como donde hay como dos puntos de equilibrio, ¿cierto? Entonces, entonces en realidad como existen como tres casos, ¿cierto? Como hay el caso donde el R0 es menor que 1 y solo hay el equilibrio libre de enfermedad. Hay el caso donde el R0 es menor que 1, pero hay un punto de equilibrio endémico y hay un equilibrio libre de enfermedad. Y hay la situación donde el R0 es mayor que 1, donde hay dos puntos de equilibrio, el endémico y el libre de enfermedad, pero el libre de enfermedad es como inestable, ¿cierto? Entonces, esas serían las situaciones. Entonces, una cosa importante acá es que como intuitivamente, como siempre que el R0 es menor que 1, de alguna manera el equilibrio libre de enfermedad va a ser como estable, ¿cierto? Y lo que pasa en ese modelo acá es que el equilibrio libre de enfermedad, como cuando nosotros tenemos, o sea, en la situación anterior, ¿cierto? Como en esa situación anterior que nosotros teníamos acá, el equilibrio libre de enfermedad como es estable, pero hay un otro equilibrio que también es estable. Entonces, si uno empieza eh, como muy lejos del libre de enfermedad, puede ser que uno va a ser como atrapado para el equilibrio endémico, pero si uno empieza como suficientemente cercano del equilibrio libre de enfermedad, como debería ser atraído por el libre de enfermedad, ¿cierto? Entonces, una cosa que define bien el R0 como es que cuando el R0 es menor que 1, el equilibrio libre de enfermedad como tiene que ser como estable, ¿cierto? Y ahí como esto tiene toda una implicación desde el punto de vista de como contención de una enfermedad, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer como a seguir y en las próximas clases como es como aprender cómo yo calculo el R0 para modelos más complejos, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros vamos a empezar como a hacer los modelos un poco más complejos y lo que va a ser importante es como muchas veces es difícil decir si un equilibrio endémico es globalmente estable o mismo si el equilibrio endémico es localmente estable o asintóticamente estable, ¿cierto? Pero nosotros vamos a estar más interesados en decir qué pasa con el equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Porque para nosotros, como desde un punto de vista de alguien, no sé, que quiere hacer la contención de una enfermedad, si nosotros tenemos un modelo y nosotros logramos mostrar que cuando el R0 es menor que 1, el equilibrio libre de enfermedad es estable, entonces nosotros sabemos que si yo hago alguna medida de contención o hago alguna cosa y logro hacer con que el X0 sea, que el X0 sea menor que 1, que el R0 sea menor que 1, eso significa como si ese equilibrio es estable, ¿cierto? Entonces, como yo puedo con esa medida de contención, como quizás como acabar con el riesgo de que la enfermedad se propague, ¿cierto? Como, entonces, eso es como, por eso nosotros vamos a estar tan interesados en calcular como el R0, y es lo que nosotros vamos a ver como es como cómo calcular el R0 para modelos más complejos y también como resultados que dicen que cuando el R0 es menor que 1, ese equilibrio es estable, ¿cierto? Entonces, eso que nosotros vamos a estar interesados como en las próximas clases. Eh, y y había, ¿sí? Sí,
Ah, ¿no? Ah, como yo cambié un poco acá porque yo llamé de modelo CISAT. No sé si... eh, entonces dejo mirar acá la... Sí, como... cierto. Como acá, si uno mira la tarea 2 como yo creo que yo había como al final de la tarea 2 dado como una tarea que sería de analizar ese modelo con saturación de tratamiento, ¿cierto? Como, entonces yo creo que cuando yo escribí el script para el modelo CIS, y ahí en la tarea yo pedí que ustedes intentasen cambiar el modelo CIS hacia el modelo CIS con saturación. Eh, sí, como yo comparto con ustedes como, sí, como, como quizás al final de la clase yo envío a ustedes como, no sé, sí, cierto, entonces como, sí, como ahí como para ustedes jugaren después como con las variables, como acá yo tengo con los parámetros, ¿cierto? Como, entonces eso sería como esa tarea acá, ¿cierto? Entonces como... Sí, como había yo había como hecho un script para calcular como esa línea de fase del modelo CIS. Y ahí acá al final como yo decía, no sé, como probar el script con otros parámetros, después intentar alterar el script para el modelo con saturación de... cierto. Entonces como ahí puede intentar hacer como después, como, ¿cierto? Sí, es el nuevo código para el modelo CIS con saturación. ¿Cierto? Como, sí, sí, yo voy a subir como al Drive, como, eh, sí, sí, yo puedo intentar como subir una respuesta para ustedes también, como, ¿cierto? Como, eh, acá la idea como de esa pregunta uno, como, era como simplesmente como mostrar que en el modelo CIR, ese primero cuadrante, ¿cierto? Como es como invariante, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo con una solución adentro de ese primero cuadrante o quitante, ¿cierto? Como, o sea, donde todas las variables son positivas, no hay como una trayectoria que empieza ahí dentro con una condición inicial donde todas las variables son positivas, pasar a una situación donde alguna de las variables sea negativa, ¿cierto? Y ahí para eso, como uno tendría que quizás como mirar, entonces como para que una trayectoria como salga de ese primero cuadrante, ¿cierto? Tiene que atravesar esos planos a donde como el plano SI o el plano IS o el plano RI, ¿cierto? Como imaginando como no sé si me expliqué bien, como, pero se entendió más o menos, no como, eh, pero yo voy como subir como la respuesta después, como ahí creo que va a quedar más claro, eh, ¿cierto? Pero la idea era eso, como de alguna manera mostrar que eh, ese, ese conjunto donde todas las variables son positivas es invariante, ¿cierto? O sea, como una solución que empieza ahí, como va a quedarse ahí dentro para todo instante de tiempo. Positivo y también como si uno suma las derivadas de la función, ¿cierto? Acá yo voy a intentar,
como entonces eso sería, entonces acá ese espacio R3 más, ¿cierto? Donde las tres variables son todas como positivas, ¿cierto? Mayores o iguales a cero, como va a ser como invariante, como positivamente invariante, o sea, como para cualquier t mayor que cero, una órbita, una trayectoria que empieza dentro de ese conjunto R3 más, va a seguir como adentro de ese conjunto. Entonces, lo que uno puede hacer para verificar eso como, es mirar cómo que, una trayectoria podría intentar salir de ese espacio. Entonces, para salir de ese espacio, necesariamente tiene que pasar por alguno de esos tres planos acá, ¿cierto? O por el plano SR, y ahí en el plano SR, eso significa que el I es igual a cero. O el plano IR, o sea, cuando el S es igual a cero, o el plano SI, cuando el R es igual a cero. Y ahí uno tiene que estudiar uno tiene que básicamente verificar qué pasa con la derivada de un punto que está como, por ejemplo, en el plano SR o en el plano IR o en el plano SI. Y mostrar que de un punto en ese plano, la trayectoria no puede pasar como hacia la otra cuadrante, ¿cierto? O quitante, ¿cierto? No puede pasar como a un valor negativo, ¿cierto? Va como volver, o va a quedar dentro del plano, o va de alguna manera volver como hacia el interior de esa cuadrante positiva, ¿cierto? Como, esa es más o menos la idea como de que uno tiene que chequear acá. Pero después yo subo la respuesta formal. Como. Y la otra cosa era como que si nosotros tomamos como el S0 más el I0 más el R0 igual a N, ¿cierto? Si nosotros sumamos las tres ecuaciones de ese sistema, ¿cierto? Derivada del S más derivada del I más derivada del R, eso se anula, ¿cierto? Entonces, básicamente como esas tres ecuaciones al sumarse se anulan, eso de alguna manera significa que la derivada de una función que sería nt, ¿cierto? Número total de personas en el instante t, ¿cierto? Es igual a cero, ¿cierto? Entonces, como empezamos el sistema con n individuos y la derivada del número de personas es igual a cero, ¿cierto? El número de personas como va a quedar siempre constante, ¿cierto? No va a cambiar porque al sumar como esas tres ecuaciones acá, eso es igual a cero, ¿cierto? Entonces, todo que sale de un compartimento entra en el otro, entonces como el flujo como es cero, ¿cierto? Todo que un compartimento pierde, algún otro compartimento gana. Entonces como al final como la población no se altera, ¿cierto? Eso sería como la idea de ese primero ejercicio acá. Sí, como entonces como no cambia, ahí lo que uno tiene que argumentar también, como entonces la población total no cambia y también como una solución que empieza con todas las variables positivas, ¿cierto? Va a quedarse positiva también, como porque una trayectoria como que llega a un plano de esos que hacen frontera, o sea, el plano da donde el I es igual a cero, o a donde el R sea igual a cero, o a donde el S sea igual a cero, no va como atravesar ese plano, o va a quedar dentro de ese plano, o va a volver hacia el interior como del conjunto, ¿cierto? Como alguna cosa así, como... entonces, entonces, ahora lo que yo iba como en esos instantes finales de la clase, lo que yo iba a hacer como era empezar como a hablar de los modelos un poco más complejos y de cómo nosotros calculamos los valores del R0 para esos modelos, ¿cierto? Pero me parece que no me queda mucho tiempo. Pero como, no sé, todos ustedes lograron, no sé, de alguna manera downloadear o tener acceso al libro que nosotros estamos utilizando, ¿sí? ¿Cierto? Como porque
ahora lo que yo iba a hacer como en el libro era mirar el capítulo 5, ¿cierto? Entonces quizás como para nos adelantarnos, no sé, como ustedes podrían intentar leer el inicio del capítulo 5 para la próxima clase. Entonces nosotros vamos pular el capítulo 4 de ese libro y ahí como mirar un poco el inicio del capítulo 5. ¿Cierto? Ah, sí. Ah, cierto. Sí, sí, solo, entonces sería como, eh, ¿a dónde? Acá, alguna, o donde yo estaba escribiendo en el libro, como, ok, acá. Y que ahora, solo un momento acá. Ah, sí. Sí, acá, como alguna. Ah, sí, entonces como siempre que uno analiza la estabilidad de ese modelo de una única ecuación, ¿cierto? Cuando nosotros miramos el modelo CIS era así, ¿cierto? Como S de I menos, como yo voy a escribir así, como I veces N menos I menos, perdón, más alfa I, ¿cierto? Ese era el modelo CIS. Entonces, esa cosa acá, esa es la función f de I. ¿Cierto? Y ahí si uno quiere, no sé, estudiar como la estabilidad, como uno va a graficar como esa función ahí, ¿cierto? Como f de i, como... y ahí como lo que yo había hecho para ese modelo CIS con saturación, ¿cierto? Como era una función más compleja de estudiar, ¿cierto? La función f de i era como una función así, como... entonces, eso era la f de i. Y ahí nosotros como estudiamos llamando como eso de g de i, 1 más i, no sé, era n menos i, ¿cierto? Como y igualando eso a una cosa que era una alfa sobre beta. Es como no sé, algo así. ¿Cierto? Entonces era eso como, y ahí como ahora lo que yo quería hacer, entonces como después, como podemos volver como al modelo con el B y el D distinto, ¿cierto? Pero el libro hace una cosa un poco distinta, ¿cierto? Entonces, por eso yo no hice, como yo cambié un poco acá, el libro hace de manera como que es distinta, como, como si la población tendiese a una población de equilibrio, ¿cierto? Entonces, por eso yo opté por igualar el B con el D, ¿cierto? Porque el análisis es como más sencillo, pero después podemos volver como a eso. Pero lo que yo quería como empezar, como era en el capítulo 5, pero probablemente vamos a hacer solo en la próxima clase, ¿cierto? Como, entonces, como, ¿qué vamos a hacer en el capítulo 5? Como, entonces, el capítulo 5 se llama así como técnicas para computar el R0, ¿cierto? Entonces, como, yo voy como a hablar un poco de esos modelos más complejos y ahí como, después como vamos a ver un método para calcular como el R0 que se llama método del jacobiano. Pero ese método como ni siempre va a ser como posible de aplicarlo, ¿cierto? Entonces, acá la manera como nosotros vamos a estar derivando el R0 va a ser como vamos a querer llegar en alguna condición a donde, si esa condición está satisfecha,
el equilibrio libre de enfermedad es como estable, ¿cierto? Entonces, esa va a ser más o menos la idea de cómo vamos como derivar como el R0. O sea, va a ser como alguna relación de los parámetros, tal que el equilibrio libre de enfermedad sea como estable, ¿cierto? Y normalmente uno va a poder escribir eso como que el R0 es menor que 1, pero uno va a tener como una expresión más fea para el R0, ¿cierto? Entonces, en el modelo CIR, sin como demografía, nosotros vimos que el R0 como era una cosa así, ¿cierto? Como, y si nosotros consideramos el modelo escalado por n, debería ser una cosa así. Y ahí nosotros vimos que en el CIR con demografía, en ese caso donde el B era igual al D, nosotros vimos que el R0 era una cosa así, ¿cierto? Como era el alfa más el B, o si uno reescala el modelo como por n, era una cosa así, ¿cierto? Como, o sea, como el R0 como depende del parámetro, de los tres parámetros del modelo, o sea, de la tasa de transmisión, de la tasa de recuperación y como de esa tasa de nacimiento que para nosotros era igual que la tasa de muerte, ¿cierto? Uno también como puede como, si el B es distinto del D, también como puede derivar como una relación similar a esa, ¿cierto? Como, y ahí nosotros después vamos a ver cómo que de manera general, cómo uno puede computar como los valores del R0. Entonces, como acá, como el capítulo que empieza, como, es como describiendo cómo nosotros podemos tornar un modelo más complejo, ¿cierto? Entonces, empieza de manera bastante descriptiva. Entonces, como una primera manera de tornar el modelo más complejo es como considerar como diferentes como estadios para la progresión de la enfermedad, ¿cierto? Como, entonces, eso sería, no sé, primero, considerar como, por ejemplo, que hay un estágio de latencia, ¿cierto? O un periodo de incubación, ¿cierto? Eso sería una primera manera de cómo tornar el modelo más complejo, ¿cierto? Entonces, para varias enfermedades, como una vez que el individuo es expuesto al patógeno, ¿cierto? Él no empieza a transmitir inmediatamente, ¿cierto? Entonces, hay dos tiempos. Nosotros cuando, en las primeras clases, nosotros hablamos del tiempo de incubación y del tiempo de periodo de latencia. Entonces, el periodo de latencia es el periodo que pasa del momento donde el individuo es expuesto hasta que el individuo se vuelve infeccioso, ¿cierto? Entonces, nosotros vimos como periodo de latencia. Entonces, acá uno puede imaginar que hay el contacto con el patógeno, ¿cierto? O con un infectado, y ahí como hay un periodo, acá como periodo de latencia, y ahí después de ese periodo, como viene el periodo infeccioso, como periodo infeccioso, ¿cierto? Ahora, la latencia, entonces, ese periodo de latencia, el individuo no está infeccioso, ¿cierto? Entonces, el individuo no puede transmitir la enfermedad. Ahora, hay como el periodo de incubación, ¿cierto? El periodo entre el individuo tener el contacto con el patógeno y el individuo como empezar a tener síntomas, ¿cierto? Entonces acá, periodo asintomático, ¿cierto? Y acá uno tiene después el periodo sintomático, ¿cierto? Y acá entonces muchas veces se llama de periodo preclínico, ¿cierto? Como, y acá uno podría decir como periodo
clínico, ¿cierto? Periodo clínico. Ahora, como a depender de las enfermedades, ¿cierto? Podría ser que el periodo de latencia es más largo que el periodo asintomático, o podría ser que es más corto, ¿cierto? Entonces, la situación que es muy mala es cuando el periodo asintomático es más largo que el periodo de latencia, ¿cierto? Entonces, como voy a poner así como, no sé, peligro, ¿cierto? Como cuando sí, como periodo de incubación o asintomático es más corto que, o perdón, más largo. Es más largo que el periodo de latencia, ¿cierto? Y eso como claramente es un problema, ¿cierto? Porque eso significaría que el individuo es asintomático, pero ya puede estar como transmitiendo la infección, ¿cierto? Y ahí como normalmente eso genera problemas para como contener la enfermedad, ¿cierto? Porque hay personas como antes de manifestar cualquier síntoma, como ya pueden estar transmitiendo la infección. Entonces, esto sería como una primera forma de dejar el modelo más complejo. Entonces, una primera manera sería considerar ese tipo de modelo que uno llama de CEIR, ¿cierto? Como, que es donde nosotros incorporamos un periodo como de latencia, ¿cierto? Y ahí como eso es una variación sencilla, ¿cierto? Del modelo CIR, ¿cierto? Entonces, si nosotros acá ignoramos por el momento la tasa de como demografía, ¿cierto? Entonces sería la versión más sencilla sería alguna cosa así como, entonces el individuo pasa de susceptible hacia expuesto, y ahí como hay alguna tasa de salida, voy a llamar de gamma E, acá, con que el individuo como sale del conjunto de los expuestos, ¿cierto? Y ahí entra al conjunto de los infecciosos, ¿cierto? Y después, como voy a hacer así, gamma I, es la tasa con que un infectado sale de, de ese compartimento de los infectados, o sea, la tasa con que él se recupera. Entonces, y acá sería alguna cosa así como, ¿cierto? Entonces, eso sería como una primera manera de tornar el modelo más complejo, ¿cierto? Y acá solo estamos pensando en periodo de latencia. La otra cosa que uno podría hacer como es considerar eso de periodo sintomático y un periodo como asintomático, ¿cierto? Como, entonces, por ejemplo, entonces eso sería como un primer tipo de complexización, ¿cierto? Y ahí después nosotros vamos a ver cómo que ese modelo acá afecta el R0. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo es el R0 en ese caso acá? ¿Cierto? Como, ¿será que el R0 va a depender también del gamma E o no? ¿Cierto? Como, ¿cómo que ese gamma E, que es la tasa con que el individuo sale del compartimento de los expuestos, va como contribuir en el R0? Y la otra situación, como si nosotros consideramos como el modelo CEIR con periodo asintomático, ¿cierto? Entonces, eso sería una pequeña variación ahora de nuevo, que sería, uno puede imaginar así como, entonces acá uno puede tener como esa misma situación, ¿cierto? Esa situación más sencilla, a donde nosotros ignoramos eh, la demografía, ¿cierto? Entonces acá sería la tasa con que un individuo deja de ser como latente, ¿cierto? Entonces va a pasar a ser infeccioso, pero podría ser que ese individuo como
pasa a ser inmunoinfeccioso asintomático, ¿cierto? Entonces acá, entonces yo voy como, acá ya tenemos que hacer algunos cambios acá, ¿cierto? Entonces acá yo voy como incluir dos tipos de personas infectadas. Entonces las personas infectadas sintomáticas y las personas infectadas asintomáticas, ¿cierto? Como, y acá como, a depender del modelo, nosotros también podríamos hacer betas distintos, ¿cierto? Para algunas enfermedades puede ser que ser sintomático te hace más infectante, ¿cierto? Como, por ejemplo, cuando una persona está sintomática, no sé, como estornuda, ¿cierto? Como, no sé, como tiene corrimiento de la nariz, no sé, ¿cierto? Entonces la persona como podría ser que está más infecciosa, ¿cierto? De alguna manera. Pero podría ser, no sé, si alguien besa a una persona asintomática, podría también infectarse, ¿cierto? Entonces, como ese beta también podría ser distinto a depender como si la persona es sintomática o asintomática. Pero pensando acá en el modelo más sencillo, uno podría imaginar como una situación así, ¿cierto? Donde yo simplesmente estoy como separando entre persona sintomática y asintomática, ¿cierto? Entonces acá quedaría una cosa así. Y acá de nuevo teríamos ese gamma perdón, acá sería E, y ahí como puede también como pasar varias cosas acá. Podría ser como que los expuestos pasan a asintomático y después a sintomáticos, pero uno también puede como imaginar enfermedades, por ejemplo, en el COVID, ¿cierto? Nosotros sabemos que ni todos los asintomáticos pasan a sintomáticos, ¿cierto? Tiene personas que son asintomáticos y quedan siendo asintomáticos hasta que se recuperen, ¿cierto? Entonces acá uno puede como imaginar las dos situaciones. Entonces acá uno podría, si uno va a graficar ese tipo de flujo, ¿cierto? Uno podría imaginar una situación así, sintomático y después removido, o uno podría imaginar una situación así, a donde la persona puede pasar a asintomático o puede pasar a sintomático, ¿cierto? Y ahí después la persona es como removida, ¿cierto? Y uno podría también considerar que un asintomático puede en algún momento pasar a ser como sintomático, ¿cierto? Entonces, como ahí a depender de la manera como estamos haciendo el modelamiento de la enfermedad, o sea, de las características de la enfermedad, uno va a tener como ecuaciones distintas, ¿cierto? Entonces, solo como ejemplo, ¿cierto? Vamos a chequear cómo podría quedar acá con el sistema. Entonces, si nosotros primero modelamos ese sistema acá, ¿cierto? Donde el expuesto pasa asintomático, después asintomático, después removido, ¿cierto? Entonces sería simplesmente una cosa así. Y acá podemos imaginar que hay un I de asintomático, y ahí después esa persona pasa a ser como sintomático. Y después de sintomático, la persona pasaría a ser como removida, ¿cierto? Como, entonces, eso sería como un primero modelo, ¿cierto? Como considerando como personas asintomáticas, ¿cierto? Y acá, como si nosotros vamos por ese otro camino acá, ¿cierto? Como, entonces yo voy a hacer eso y ahí como ya como termino la clase, ¿cierto? Y acá, como si uno considera esa otra situación acá, ahí uno podría tener como alguna cosa así, ¿cierto? Como, y ahí de nuevo, estoy imaginando que sintomáticos y asintomáticos infectan de igual manera, ¿cierto? Eso también nosotros podremos cambiar. Y acá estaría quedando como alguna cosa así.
¿cierto? Entonces acá nosotros podemos imaginar que hay como una proporción de las personas expuestas que pasan a asintomáticos y hay una proporción que pasan a sintomáticos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá podríamos tener un parámetro PA, que es la probabilidad que el expuesto es como asintomático, ¿cierto? Y después podríamos también como tener como un PAS, probabilidad que asintomático, como quizás yo voy a poner así, probabilidad que el expuesto pasa para asintomático y probabilidad que el asintomático pasa para sintomático, ¿cierto? Entonces acá nosotros ya agregamos como dos parámetros, entonces quedaría alguna cosa así. Entonces una proporción PA de los expuestos van a pasar a ser como infectados asintomáticos, ¿cierto? Entonces no podría tener como alguna cosa así. Y después como hay una proporción de los asintomáticos que van a se recuperar, ¿cierto? Y hay como una proporción que puede pasar a ser sintomático, ¿cierto? Entonces, uno podría imaginar, con esa tasa y esa probabilidad, la persona pasa a ser como sintomático y acá, con uno menos de esa probabilidad, pasa a ser asintomático, ¿cierto? Como 1 menos P de AS pasa a ser como, perdón, pasa a ser recuperado, ¿cierto? Acá pues acá es un A, acá también es un A. Entonces, como las personas sintomáticas pueden ser como los expuestos que como pasaron a ser sintomáticos, entonces sería como gamma E veces 1 menos PA, ¿cierto? Pero también podría ser como esos asintomáticos que pasaron a ser como sintomáticos, ¿cierto? Voy a destacar eso en azul, ¿cierto? Entonces también podrían como haber personas que están como entrando por esa ruta acá, ¿cierto? Y después como, entonces ese es el flujo de entrada en el grupo de los sintomáticos, y ahí los que se recuperan como serían como esos acá, ¿cierto? Como, y acá nosotros podemos imaginar que las personas que son como removidas o recuperadas podrían ser como los asintomáticos que se recuperaran sin volverse sintomáticos, ¿cierto? Entonces, son esos acá. Uno menos, perdón, acá debería ser como PDAS, ¿cierto? Como, entonces, y asintomático, o podrían ser como los sintomáticos que se recuperaron, ¿cierto? Como, ¿cierto? Entonces hay muchas maneras de transformar el modelo en un modelo más complejo, ¿cierto? Pero cada vez que yo hago eso, como yo estoy como agregando nuevas ecuaciones y muchas veces tengo que agregar más parámetros, ¿cierto? Entonces después como hay que haber como un equilibrio entre como lo que es la realidad, lo que es el modelamiento, ¿cierto? Como, porque puede ser que yo empiece a poner muchas ecuaciones, muchos parámetros, pero después yo ni puedo como estimar esos parámetros. Quizás yo ni puedo como hacer como dar mucho significado a esos parámetros, ¿cierto? Entonces también como tener un modelo muy complejo puede ser que no sea como bueno desde el punto de vista de modelamiento. Entonces yo voy a parar por acá y ahí perdón que yo me extendí mucho. Y ahí como entonces en la próxima clase ahí no sé, como ustedes quieren que yo haga como no sé, intento hablar rápidamente de equilibrio global
para que nosotros calculemos el equilibrio global de los puntos de equilibrio, quizás complementando un poco que el profesor Gustavo hizo en el semestre pasado, o ustedes prefieren que ahora, no sé, como nosotros nos foquemos en cómo calcular el R0 para modelos más complejos. Ahí quizás ustedes me pueden responder como por correo, como, ¿cierto? Como, porque tenemos esas dos posibilidades, como, do que hacer ahora, como. Recording stopped. Ah, sí, puede como, sí, puede siempre como, siempre que tiene alguna duda, me puede como escribir, como y ahí, si es necesario, podemos, no sé, marcar un horario también como para conversar, como, ¿cierto? Sí. Y ahí como probablemente en la próxima semana, sí, como las dos cosas son importantes, pero como yo fui un poco retrasado acá en lo que yo había planeado para la asignatura, ¿cierto? Pero yo voy a intentar como escribir un resumen, ¿cierto? De cómo hacer ese análisis global, ¿cierto? Con los teoremas y cómo se aplica el análisis global. Y ahí como podemos hablar de eso en la primera parte de la clase de la semana que viene, ¿cierto? Ok, me parece bien. Bueno, buenas. Ok, entonces como. Chao. Chao, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao.